Y ya estamos en contacto con nuestro amigo, que lo hemos convocado para el día de hoy, con el cual ya hemos tenido diversas conversaciones, y hoy vamos a tener una conversación un poquito particular, aunque lo hemos rozado el tema en otro momento, y me estoy refiriendo al periodista, investigador, analista Hernán Madera. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, tratando siempre de situar la cabeza en la órbita adecuada, ¿viste? Porque aquí pasamos de un tema al otro, entonces hay que desorbitarse un poco y volverse a ubicar. Bueno, vos has escrito, bueno, en realidad siempre escribís y son cosas muy interesantes, y casi me gustaría tenerte como columnista del programa, pero bueno, no da para tanto, aparte deberíamos pagarte en ese caso y el programa no da para eso. Así que en lo absoluto, Mario, no es así. Lo que querría preguntarte es, vos decís en una nota, ¿por qué creemos que hay una emigración fuerte en Argentina? ¿Qué respuesta tenés a ese interrogante? Mario, está el run run que lanzan más que nada los políticos de la oposición, y hay toda una idea y un batifondo de que tenemos una emigración fuerte, y la verdad es que todos los datos, todos te dicen que no hay ninguna emigración fuerte. Y los diarios opositores o los medios opositores son capaces de ponerte en la misma tapa o en los mismos títulos de sus canales de noticias que Argentina no tiene vuelos, pero que al mismo tiempo hay una migración masiva. Estas son contradicciones que suceden constantemente. Mirá, no fui yo solo el único que dice que es absolutamente falso, que hay una migración masiva, sino que también chequeado.com y varios medios han dicho que son insostenibles esas afirmaciones. De hecho, lo que sí hay, porque no es todo el fenómeno falso, es que los argentinos en encuestas están contestando que se irían del país si tuviesen la posibilidad. Entonces, yo rastreando de dónde viene eso, bueno, lo comparo con el proceso de ajuste, de salida de ajuste final del modelo agroexportador de Uruguay en los años 60. Vos conocés más de historia en ese sentido que yo, y de hecho lo debes saber, de chico lo debes haber visto cuando los uruguayos se van en estampida de Uruguay. 2/3 de esos de ese 10% que se van estampida de 1963 a 1975 de Uruguay vienen a la Argentina. Entonces lo que yo digo es que nosotros estamos en una situación de ansiedad y fatalismo, porque al largo estancamiento que empieza en 2012 le sucedió la pandemia, el Producto Bruto cayó 10%, la sensación, esta palabra nueva que está dando vueltas, que es pobrismo, esta sensación de pobrismo y de fatalismo es fuerte, y bueno, entonces eso termina en una catarsis en la que se dicen muchas cosas. Una de las cosas que se dicen es que hay emigración masiva, ¿no? Lo que hay es encuestas que te dicen que la gente emigraría. Claro, bueno, sí, también yo iría a un viaje a la luna, pero eso no quiere decir que efectivamente lo Exacto. realice. Porque aparte Argentina nunca tuvo esa migración que sí tuvieron nuestros vecinos. O sea, la Argentina tuvo inmigración, y de esos inmigrantes se quedaron el 60%. A veces olvidamos que el 40% se volvió a sus países, porque los gobiernos conservadores y los gobiernos radicales, cuando había crisis económica, antes de la Segunda Guerra Mundial, invitaban o favorecían que esos trabajadores se volviesen a sus países para que no fueran una carga para el nuestro. Esta es una parte del tema inmigratorio que no se suele verbalizar, pero esto era así. Quiere decir que de cada 10 inmigrantes, 4 volvieron a sus territorios de origen. Exacto, eran trabajadores golondrina. Mira, Mario, esto se corta por razones obvias en la Segunda Guerra Mundial. No es que se corta porque los gobiernos querían dejar de hacerlo, sino que se corta porque estalla el conflicto mundial. Se da el golpe de junio de 1943, que es un golpe de Estado anti-oligárquico, o sea, que pone punto final al poder oligárquico tradicional de la Argentina. Sí, después del golpe de septiembre de 1930.
Claro, después, pero el golpe de septiembre de 1930, si vos ves su composición y después su gabinete, era un golpe de Jockey Club, digamos, o sea, era un golpe de restauración oligárquica. El golpe del 43 es distinto en Claro. ese sentido. Por un año más o menos navega en agua de que ellos mismos no sabían qué querían hacer de su vida y de su gobierno, hasta que el coronel Perón le da una direccionalidad. Y Perón, uno de los fines de ese golpe era evitar la izquierdización del país en la guerra civil, que esos militares pensaban que iba... A ver, que esos militares decían, nuestro país va a ser un perdedor de la posguerra. Si esto sigue así, Argentina va a ser un perdedor de la posguerra. ¿Cómo evitamos esa depresión económica de la posguerra, ser perdedores de la posguerra, que eso deforme en emigración, en izquierdización y en definitiva en guerra civil? Bueno, y crearon lo que crearon, que fue una industria liviana muy subsidiada, que la mantuvieron en realidad, porque esa industria liviana crece en la preguerra, se fortalece mucho en la guerra, cuando Argentina tiene que sustituir importaciones y de hecho abastece de exportaciones industriales a los países vecinos, pero se la subsidia en la posguerra porque ya no podía competir. Y el mercado interno se cierra. Aparte están todos los beneficios sociales, hay una redistribución del ingreso agresiva, y eso hace que Argentina tome otro camino distinto que Uruguay, o que Chile, o que Perú, o que Colombia, o que México. Argentina no tiene una emigración masiva en la posguerra. Claro. No la tiene. Bueno, pero escúchame, en la posguerra Argentina estaba en el mejor de los mundos. Exacto. ¿Por qué? Porque mucha gente inmigró. Yo tengo muchos familiares y muchos conocidos que vinieron en la posguerra o son hijos de aquellos, tanto familiares como conocidos, porque evidentemente estaban saliendo de una Europa devastada por la guerra, con hambrunas importantísimas, y venían acá donde los alimentos eran no solo abundantes, sino de gran calidad, eran baratos, de manera que veían en la Argentina una tierra promisoria que realmente en la cual realmente hicieron también un progreso más que significativo, y creo que ayudaron por lo menos desde su esfuerzo individual a hacer la Argentina por lo menos la de posguerra, la de la edad de oro del capitalismo, que es la de 1945 al 75, ¿verdad? Exacto. Y lo que a mí me interesa, que no lo pude ya agregar en el texto porque lo iba a ser muy largo, es que nosotros, esa puerta que la hicieron regímenes dictatoriales como el uruguayo, que provocó esta estampida que yo te digo, como Pinochet cuando hace el desastre de fines de los 70, principios de los 80, nos olvidamos que Pinochet resurge de sus cenizas del mismo desastre que él había hecho. Nos olvidamos de lo que había sido España, emigración durante 150 años más o menos tuvo España, hasta que Franco había hecho un desastre tan enorme, a tierra arrasada era España, que llama a los tecnócratas del Opus Dei a fines de los años 50 y les dice, hagamos algo con esto que hice de este país. Argentina, la puerta esa de resolver su empate, si vos querés, su empate político, a través de mucha violencia, a través de la emigración, y de arrasar con todo, y que a partir de un régimen hegemónico se empiece de nuevo, no la tenemos. Nosotros no tenemos esa opción. Entonces, cuando se habla de la España no es la España de la Moncloa, es la España de la tierra arrasada, de un Franco que provocó una emigración masiva, esos emigrantes mandaban remesas, y después, cuando cuando la hambruna era generalizada, tomó otro rumbo económico y logró sacar a España del lugar que él la había puesto. Claro. Lo mismo que Pinochet, etcétera, etcétera. Argentina no tiene esa chance, Mario. No, pero Argentina, yo te voy a contar algo que espero que vos me respondas. Yo he escuchado gente joven, incluso gente que se fue y que volvió. Gente, en este caso voy a dar un ejemplo en concreto que tiene que ver con alguien, una familia que vivía en Capital, que se fue a Europa y volvió, sigue viviendo en Capital. Entonces había un argumento que es que querían vivir tranquilos y que la Argentina no era un lugar tranquilo donde vivir. Y yo tuve la impresión que estaban hablando de Argentina como sinónimo de capital federal, ¿verdad? Claro.
porque en realidad Argentina debe tener 50.000 lugares donde vivir con absoluta tranquilidad. Porque el país es enorme, es muy grande, tiene lugares bellísimos donde se podría vivir, pero donde está faltando una acción premeditada por parte del Estado para poder desarrollar una relocalización de la población en otros lugares, sacándola de las grandes centros urbanos que están en situación de colapso general. ¿Sentís que es posible encarar no la emigración hacia el exterior, sino una inmigración interna, es decir, una relocalización de la gente en lugares donde, a través de un plan, lógicamente tengan capacidad y posibilidades de desarrollar una vida normal? Tan posible lo veo, Mario, que creo que una parte de eso con la clase media alta y alta sucedió durante la pandemia. O sea, lamentablemente no tenemos números, porque la Argentina es un país que tiene pocos números y a veces malos, pero no sabemos cuánta gente se fue de Capital Federal, por ejemplo. Y fue mucha, porque no tiene sentido decir que se fue gente de Madrid, de Nueva York, de Londres, que ellos sí tienen números, y pensar que no se fue la gente de Buenos Aires, Mario. Claro. Lo que pasa es que no tenemos el número. Pero esto que vos me decís de esta familia es importante en este sentido. La Argentina tiene mucho pasaporte europeo, español e italiano sobre todo. Entonces, ese irse es menos traumático que el irse de los mexicanos que cruzan el Río Bravo, por ejemplo, o de los venezolanos que huyeron como pudieron de Venezuela, o de otros países, ¿entendés? Entonces, yo no sé hasta qué punto ese irse tan fácil, o más fácil, en comparativamente y en términos relativos con el resto de América Latina, le es positivo al país. Porque te deja a vos mentalmente en un lugar en el que posiblemente ya no estás acá, pero físicamente seguís acá, pero seguís en tu catarsis del irte, ¿entendés, Mario? Sí, claro, cómo no lo voy a entender. Y no de participar de el devenir del país. O sea, si vos tenés a 2/3 de la población diciendo, me iría del país, lo cierto, Mario, es que en un punto no hay a dónde ir. O sea, ¿entendés? Aunque suene brutal y salvaje. El otro problema es el funcionamiento de la cabeza, porque en realidad uno puede decir, yo vivo aquí, en medio de la nada, esto es un desastre, pero bueno, por ejemplo, el espíritu emprendedor de los yanquis, cuando se iban al oeste, iban a la nada misma. Independientemente de consideraciones morales, de sus crímenes con los indios, su violencia, pero los tipos iban a la nada, fundaban en la nada un pueblo y ahí empezaban una nueva vida. Acá da la impresión de que no hay ese espíritu de decir, a ver, ¿dónde tenemos tierras? Se habla de 35 millones de hectáreas que tiene el Estado nacional, los provinciales y los municipales, a partir de los cuales una superficie mayor a Italia tendrían que estar dando la posibilidad de que esto se metiera en la cabeza de la gente y que generara ciertos proyectos individuales y colectivos que canalizaran eso de, en lugar de irme a Berlín, donde este fin de semana pasado el referéndum, lo estábamos hablando con la arquitecta Favale, sí, dio un veredicto favorable a la posibilidad de expropiar 240.000 viviendas porque hay problemas de vivienda. ¿Por qué no resolver el problema acá? Es decir, reubicar la cabeza de los argentinos, reubicar la cabeza de los jóvenes, canalizar esa energía que tienen los jóvenes. ¿A qué atribuís que los gobiernos no tengan la iniciativa de hacerlo? No, me parece, primero que nada, tenemos a un sector de la política, más allá de que yo soy crítico de los dos sectores y tengo algún que otro elogio para los dos sectores, tenemos a un sector del no peronismo que machaca con esto de que la gente se va, que la salida es Ezeiza, que tenemos que detener eso, pero no haces nada concreto y le das gas a la catarsis generalizada de la clase media. En vez de decir, nuestro rol es participar más, y no solo electoralmente. La participación no solo es electoral. Cuando vos hablas de los yanquis,
La participación yanqui no es solo electoral, participan Claro. a través del consumo, te boicotean un producto que ellos piensan o sea, acá el boicot es casi inexistente. Te doy otra forma de participación, el boicot. ¿Dónde está el boicot? No me digas que boicoteás cuando cambias de TN a C5N o de C5N a LN+. A ver, eso no es un boicot. Estás usando el control remoto sentadito en un sillón. La gente piensa que es eso. No, yo nunca pongo TN. No. El boicot de consumo es mucho más abarcativo y mucho más grande, y los yanquis lo usan muy generosamente. Esa es otra forma de participación. Pero yo esto que vos decís, Mario, me parece que está relacionado al concepto de salvación individual, que lo tenemos arraigado. Entonces, si vos lees en Infobae constantemente, se fue a Alemania y triunfó como no sé qué, se fue a no sé dónde, triunfó como no sé cuánto, eso se llama salvación individual. Sí. Entonces vos insertás, ¿entendés?, en la sociedad, que en realidad medio como que ya lo tiene, yo me voy a salvar, ¿entendés? Uh-huh. Como hay casos de salvación individual puntuales, existen, hay una creencia de que en realidad justo a mí me va a tocar este tipo la lotería, y no en realidad me tengo que poner las manos en el barro hasta el fondo para resolver esto y para ver qué es lo que hacemos. Correcto. No, del gobierno no, el gobierno nada, ni está respondiendo a esto. O sea, el gobierno hoy en este está momento, con la cabeza en otro lado. De ser columnista, yo te voy a dar una palabra que lo define: interna. Sí, te voy a dar otra palabra que lo define: interna. Y te voy a dar una tercera: interna. Sí. Listo. Claro, en los 3 niveles, está bien lo que decís: nacional, provincial y municipal. Claro, interna en todo lado. Judicial te voy a cambiar de tema, no sin antes recordarte que un tipo por el cual no tengo ninguna simpatía, pero que ha escrito un libro que dice "Yo no me quiero ir", es Federico Sturzenegger. Pero se fue. ¿Qué? Pero se fue, Mario, porque está de profesor visitante en no sé dónde y escribe columnas en perfil. Pero ellos son ricos. La sociedad nunca va a aprender. Claro, ellos son ricos. ¿Qué vas a hacer? Tienen poco arraigo. Los ricos pertenecen mucho más a una red mundial de ricos. Antes se diría una internacional de ricos, o si vos querés, en otros términos más ideológicos, una internacional de derecha. Tienen más pertenencia a esa internacional de derecha que a su patria. Eso es lógico. Pero aparte, Mario, no me podés decir que los ricos están emigrando cuando en plena Belle Époque, en pleno modelo agroexportador Cumbrex, estaba el estanciero ausentista. Claro. Sí, claro. O sea, a ver, si te conocemos, sabemos que había estancieros ausentistas que vivían en París, que el expresidente Marcelo T. de Alvear fue electo mientras estaba afuera del país. Claro. O sea, ¿qué me estás hablando de que se va Marcos Galperín o Hugo Sigman? A ver, si tenemos una historia de 150 años de millonarios ausentistas. Sarmiento estaba afuera, Levingston estaba afuera. Claro, bueno, Sarmiento era un exiliado, pero el presidente Marcelo T. de Alvear no era un exiliado. No, de hecho, claramente. cuando derrocan a Irigoyen, también estaba en el exterior. O sea, cuando fue electo y cuando derrocan a Irigoyen. Entonces, a ver, y vos me decís la clase media alta o alta, esa ya se fue porque vive en Nordelta. O sea, aunque viva dentro del país, uh-huh, está en un país muy particular, ¿viste? En las ciudades privadas, que la Argentina tiene ciudades privadas grandes, Mario, sí, Pilar claro. Privado, Pilar del Este, Puertos, que es como una copia de Nordelta, que es aún más grande, ¿viste? Ya están, o sea, ya se fueron. Sí. Y después hay nosotros vamos siendo una sociedad feudal en algún sentido, ¿no? No, es que eso tampoco se estudia porque los ricos pagan para que no los estudien, ¿viste? O sea, ¿viste? Nos la pasamos estudiando a los otros, pero no a ellos. Claro, eso tampoco está como, bueno, ¿quién lo estudió? Maristela Pampa. Por ejemplo, una de las que estudió ese fenómeno, que fue un libro tremendamente exitoso, fue Maristela Pampa, los que ganaron, la fuga a los countries. Uh-huh. Así es. Pues nos van quedando muy poquitos minutos. Yo te quería preguntar si seguimos siendo un país cosmopolita.
¿En qué sentido, Mario? Bueno, no importa. Vamos a la otra pregunta. Vos hiciste otra nota también, en fin, que tiene que ver con, no sé si quieres referirte a la misma, pero que tenía que ver con la situación de los homosexuales. Sí, de la comunidad gay. De la Mira, comunidad Mario, gay. yo creo que es una nota difícil, ¿viste? O sea, es un tema difícil. Difícil, sí. Y por suerte yo tengo como alguna legitimidad porque estuve en la pelea por matrimonio y aparte soy gay. A ver, acá hay un tema que es, o sea, la comunidad gay que tiene diversos problemas de discriminación y de bueno, de separación y de segregación. En la Argentina, en las zonas urbanas, eso ha disminuido, se han generalizado derechos, etcétera, etcétera. Falta un camino larguísimo, yo los menciono ahí también. Pero también lo que hay que entender, Mario, es que hay algo constitutivo que tiene que ser tratado por las personas que somos gays, ¿entendés? ¿Y qué es eso constitutivo? Y que vos sos alguien que sos diferente del 95% de la población y desde muy chico te vas dando cuenta que sos diferente. Eso te genera una ansiedad originaria. Son estudios de la Universidad de Yale, no son míos, Mario, no es que lo estoy inventando. Sí, sí. Eso te genera una ansiedad desde el origen, antes de cualquier discriminación. Entonces, si vos no tratás eso, la sociedad te puede tapar de derechos, eliminar la discriminación, te podemos tener padres mejores que los que tuvimos, ¿entendés? Abiertos, qué sé yo, pero si nosotros no giramos hacia ayudar al niño que desde chico dice soy gay y lo único que le ofrecemos es no discriminación, ¿entendés? En vez de tratar esa ansiedad que va a tener invariablemente, porque es un daltónico en definitiva. Porque vos ves la vida, el mundo de diferentes colores. Eso te genera una ansiedad que se llama ansiedad de las minorías, que que en el colectivo gay es más punzante. ¿Por qué? Porque vos, Mario, podés tener ansiedad de las minorías siendo negro, pero todo el mundo ve que sos negro. En definitiva, te vas a tener que lidiar con eso. En cambio, el gay lo puede ocultar por décadas. Y eso va generando una comunidad particular y todos comportamientos particulares. Entonces, lo que yo en esa nota digo es, me parece que ahora que logramos todos estos derechos, que todavía falta y que la sociedad es menos discriminadora, aunque lo sigue siendo, creo yo, podemos avanzar en ver esta parte, que es la que no está relacionada a eso y que viene desde el inicio, desde el comienzo. Me baso en una investigación del Huffington Post que está basada en 20 estudios sociológicos, muy detallada. Me baso en esa investigación. Por supuesto, tuve voces que me dijeron, por ejemplo, el expresidente de la Federación de Gays y Lesbianas me dijo, esto es excelente, y otras que me dijeron, no, estás soslayando la discriminación y no sé qué. Yo te voy a decir algo último, me dijiste tenemos poco tiempo. Sí. Un camino errado por todos lados, Mario, es la victimización. Porque vos, al no poder salir de ese lugar, es un círculo que se alimenta a sí mismo, ¿entendés? Sí, Una cosa es que vos verbalices lo que te ha sucedido, y eso está bien, se llama catarsis, es un primer paso, ¿entendés? El primer paso, esto te sucedió y está bien, te tenés que reencontrar con eso, y después hay que pasar, Mario, después hay que pasar el próximo, ¿me entendés? Claro. Nosotros en esto de que no, todavía hay discriminación, o los chicos estos, por ejemplo, que hicieron una protesta, les dieron el DNI no binario, ¿no? Y obviamente apareció una X, porque tiene que aparecer algo. Digo, aparece una M, aparece una H, aparece una X. Y ellos dicen, hicieron una protesta porque no eran una X. ¿Me entendés, Mario? Sí. Es un círculo que si no lo cortás, a la persona misma le termina haciendo mal. ¿Entendés? Pero es un tema profundo, en serio. No, claro, no nos da el tiempo, ya el tiempo se nos fue, pero vos dirías que ahí hay que atender mucho más digamos que aunque la sociedad dista mucho de ser perfecta, el problema no estaría tanto en la sociedad, sino que estaría en el tratamiento
de la persona. Lo que pasa es que, claro... que de una y de otra forma Mario, también, Hernán, lo dejamos para la próxima, pero lo oculta, porque en definitiva hay una presión social para que si vos sos varón o sos mujer te comportes bajo determinados parámetros. Y hay una autopresión, Mario, porque a vos se te vienen un montón de ideas a la cabeza. Aunque yo sea, vos pensás, aunque yo sea un gay feliz, ¿voy a tener hijos? Te doy un ejemplo. Claro. Entonces, no es solo la presión, es la autopresión. Y no es fácil diferenciar una de la otra, ¿entendés? Claro. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Sí, ya son y 55, tengo que entregar el estudio, así que te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos próximamente. Muchas gracias, Mario. Chau. Bueno, hemos hablado con Hernán Madera, un joven brillante que tiene la Argentina, muy inteligente. Lo conocí allí por épocas en que yo era secretario parlamentario del bloque de Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, y realmente es un gusto charlar con él sobre este y otros temas.